¿A quién de ustedes no les ha pasado que van a sacar una foto o un vídeo y de repente salta en la pantalla de tu móvil, no hay espacio disponible? A mí me ha pasado eso un montón de veces, ¿verdad? Especialmente cuando lo que quiero capturar es algo súper chulo pero instantáneo, o cuando tengo mucha prisa y además poca paciencia. Me suele pasar en esos momentos. Y claro, en ese momento empiezo pues a borrar como una loca, ¿verdad? Y empiezo a darme cuenta de la realidad de mi galería. Fotos duplicadas, capturas sin sentido de cualquier cosa. No sé cuántas capturas puedo llegar a tener de mi propio fondo de pantalla, porque voy caminando y le doy, por lo visto, a los botones a la misma vez y no me doy cuenta. Fotos de cuando vas al súper para saber si ese es el producto correcto que tienes que comprar. Capturas de cosas que me gustaron o que me impactaron. 1 millón de fotos descargadas de Pinterest. Otro 1 millón de cartelitos con flores, con buenos días y con bendiciones. Seguramente que todos tienen el móvil petado de esos cartelitos. Y otras cosas que quizás en el momento pues parecía que eran importantes, pero que ahora solamente están ocupando lugar. Y todo esto se los estoy contando para que lleguen a la misma conclusión que yo. Lo fácil que es llenarnos de cosas que ya no nos sirven, ¿verdad? En la memoria del móvil, en nuestra casa, pero también nos pasa en la vida espiritual. Guardamos a veces muchos recuerdos, guardamos heridas, guardamos ideas que nos limitan, palabras que nos dijeron hace tiempo y que quizás ya ni recordamos con mucha claridad, pero que de alguna manera marcaron nuestra forma de ser y nuestra forma de reaccionar. A veces cargamos con decepciones que nunca le llegamos a entregar a Dios, a veces cargamos con promesas que no se cumplieron, no de Dios, sino de cualquier otra persona. A veces cargamos con expectativas que se nos rompieron por el camino y con culpas que seguramente ya le pedimos perdón a Dios y Dios nos las perdonó, pero nosotros seguimos ahí recordándolas y almacenándolas para verlas una y otra vez como si no estuvieran perdonadas. Y luego, pues al final nos frustramos porque no sentimos a Dios o no entendemos por qué Dios no nos está hablando. Y yo me imagino a Dios diciéndonos con ternura y con paciencia: claro que quiero hablarte, querido, querida, pero no me está dejando el espacio para poder hacerlo. Y eso que te pasó con el móvil, Marta, pues nos pasa también a nosotros muchas veces en el ámbito espiritual, en nuestra vida espiritual. Y no es que el teléfono, o en este caso el corazón, esté roto, sino que está sobrecargado. Está demasiado lleno de archivos que ya no sirven, de preocupaciones que no son nuestras, de voces que no vienen de Dios. Y en medio de todo eso, el Espíritu Santo no se impone, sino que se derrama donde hay espacio. Y si ese espacio está lleno de nuestro ego, está lleno de quejas, de orgullo o de control, el Espíritu no puede hacer mucho. Y no porque no tenga poder, porque sí que lo tiene, sino porque no encuentra a alguien que le diga: oye, sí, puedes hacerlo, ¿no? A veces lo que más nos frena no son los pecados que todos ven, sino la autosuficiencia que tenemos nosotros. Es esa sensación interna de ya sé cómo se hacen las cosas, yo ya sé cómo funciona eso, ¿no? Y cuando vivimos así, Dios no deja de ser Dios, pero nosotros dejamos de estar receptivos. Y es que al final ser llenos del Espíritu Santo no es una experiencia mágica, ni es algo que solamente nos pasa en un momento puntual cuando todo se alinea perfectamente. Ser lleno del Espíritu Santo tampoco es una emoción intensa que viene y que se va, como si dependiera de la música o dependiera del ambiente. Ser lleno del Espíritu Santo tiene mucho más que ver con el día a día, con cómo pensamos, cómo respondemos, cómo tratamos a la gente, cómo decidimos y también cómo obedecemos. No se mide solamente por lo que sientas en un culto, sino que se mide más bien por lo que haces cuando realmente nadie te está viendo. Lo que quiero decir
es que no se trata tanto de lo que pasa aquí en la reunión del domingo, cuando estamos todos juntos, sino más bien que se trata de cómo vivimos de lunes a sábado. El domingo también, pero me hago entender, ¿verdad? De lunes a sábado también importa, porque cada día elegimos si dejamos que sea el Espíritu Santo el que dirija cómo pensamos, lo que decimos y lo que hacemos, o por el contrario, si seguimos nosotros llenándolo todo, ocupando todo el espacio con más de nosotros mismos. Y al final creo que esa es la raíz del problema. Estamos tan llenos de nuestras ideas, de nuestros planes, de nuestros problemas, de nuestros dolores, de nuestras historias, que el Espíritu Santo apenas encuentra espacio en nuestra vida para poder moverse y para poder hacer su obra en cada uno de nosotros. Y es que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía, ni es una sensación pasajera, sino que es alguien real, alguien que quiere estar presente en tu vida, alguien que quiere ayudarte a crecer y a formar el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Pero aunque el Espíritu Santo desea hacer todo eso en nosotros, Él no puede llenar lo que ya está lleno, si lo tenemos ocupado con otras cosas, ¿verdad? Porque Él no se va a imponer a la fuerza. Él espera a que uno sea el que se vacíe y que le demos el espacio para obrar. Él solamente se manifiesta plenamente donde hay obediencia y donde hay la palabra que no nos gusta, rendición. Y esa es una palabra clave, rendición. Y rendición es entregar voluntariamente el control de tu vida a Dios. Tus planes, tus emociones, tus decisiones, tus miedos, tu necesidad de muchas veces entenderlo todo. Y muchos confunden la llenura con algo espectacular, cuando en realidad es algo muy sencillo y muy práctico. Ser llenos del Espíritu es querer lo que Dios quiere. Es querer lo que Dios quiere más de lo que yo quiero. ¿Se entiende? Es escuchar su voz por encima de la nuestra. Es obedecer aunque no entendamos. Es someter nuestra forma de pensar a su palabra, incluso cuando no nos gusta lo que dice. Hay cosas en la Biblia que a mí no me gustan. No sé si a ustedes les gusta todo, pero hay cosas que no nos gustan leer, ¿verdad? Y eso pues es algo difícil, es algo que nos cuesta muchas veces asimilar, porque el yo, el ego, no se rinde fácilmente. Pero cuando paramos de excusarnos, cuando paramos de protegernos y de controlar, es cuando el Espíritu empieza a orar. Porque entonces y solo entonces podemos decirle al Señor, Señor, adelante, mira, haz lo que tú quieras en mí. Y ese es el contraste que vamos a ver a lo largo de toda la Biblia. Dios llena a los que reconocen que necesitan de Él, pero no puede llenar a los que ya están llenos de sí mismos. Porque al final el orgulloso lo que hace es encerrarse en sus propias razones, pero el que admite la necesidad de Dios le está abriendo la puerta a Dios. Y Dios no está buscando a los más fuertes, a los más guapos, a los más sabios, a los que se lo saben todo, sino a los que todavía tienen espacio disponible para creer. Y de todas las historias que encontramos en la Biblia que podrían mostrarnos eso, creo que ninguna lo refleja tan claramente como la historia de María, la madre de Jesús. María no fue elegida por lo que tenía, sino que más bien por lo que le faltaba. A ella le faltaban recursos, ella no tenía una posición, no tenía poder, no tenía dinero, no tenía nada de eso. A ella le faltaban explicaciones, ella no entendía qué es lo que Dios estaba haciendo, le faltaban garantías también, solamente tenía la palabra del ángel en ese momento. No sabía cómo iban a reaccionar los demás, ni qué consecuencias en sí podría tener todo. Se las imaginaría, pero no alcanzaba a saber qué consecuencias. Pero en medio de todo eso, le sobraba algo, que hoy además nos escasea, y es espacio. Espacio disponible. Espacio para creer, aunque ella no estuviera comprendiendo la magnitud de todo lo que se le estaba presentando delante. Tenía espacio para confiar, a pesar de que no tenía todas las certezas.
espacio para obedecer sin condiciones ninguna. Y ese vacío, que a otros les habría parecido más bien una debilidad, fue justamente el lugar donde Dios pudo llenar con su espíritu y manifestar su poder. Por eso, antes de leer su historia, quiero que la miremos con unos ojos nuevos, porque es una historia que todos conocemos, que todos en algún momento hemos escuchado. Y me gustaría que la veamos no solamente como una figura del pasado, sino como una mujer real que nos recuerda que Dios puede hacer cosas grandes cuando encuentra un espacio disponible y un corazón dispuesto. Así que vamos a leer juntos el texto en el que se basa este mensaje. Y bueno, si has traído tu Biblia, te invito a que la puedas abrir, también lo vamos a proyectar. Y vamos a irnos a Lucas, capítulo 1, y vamos a leer desde el versículo 26. A partir del versículo 26, Lucas capítulo 1, desde el versículo 26, vamos a leer desde el 26 al 38 y luego vamos a saltar al 46 para escuchar el Magnificat de María, el canto de María, donde está esa frase en la que hoy vamos a meditar, ¿vale? Lucas capítulo 1, desde el versículo 26, pues dice así la palabra del Señor. Cuando Elizabeth estaba en su 6º mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey David. Gabriel se le apareció y dijo: «Saludos, mujer favorecida, el Señor está contigo». Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. «No tengas miedo, María», le dijo el ángel, «porque has hallado el favor de Dios. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin». «¿Pero cómo podrá suceder esto?», le preguntó María al ángel. «Soy virgen». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu parienta Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su 6º mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse». María respondió: «Soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí». Y el ángel la dejó. Y si vamos al versículo 46, cuando María se encuentra con Elizabeth y canta, dice así, a partir del 46. María respondió: «Oh, cuánto alaba mi alma al Señor, cuánto mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, pues se fijó en su humilde sierva, y de ahora en adelante todas las generaciones me llamarán bendita, pues el poderoso es santo y ha hecho grandes cosas por mí. Él muestra misericordia de generación en generación a todos los que le temen. Su brazo poderoso ha hecho cosas tremendas, dispersó a los orgullosos y a los altaneros, a príncipes derrocó de sus tronos y exaltó a los humildes. Al hambriento llenó de cosas buenas y a los ricos despidió con las manos vacías. Ayudó a su siervo Israel y no se olvidó de ser misericordioso, pues lo prometió a nuestros antepasados, a Abraham y a sus descendientes para siempre». Y cuando uno escucha este pasaje, puede ser muy fácil para nosotros, desde nuestro contexto y desde el punto de la historia en el que vivimos, podemos olvidar fácilmente lo que pudo haber significado para ella en ese momento. Nosotros hoy lo leemos pues ya sabiendo el final, ¿verdad? Sabemos que Jesús vino, sabemos que Jesús murió y que resucitó, pero para María todo aquello en realidad era un salto al vacío. Ella era una adolescente, quizás tendría 14, 15 años, una adolescente en un pueblo pequeño. Y ya saben cómo son los pueblos pequeños, ¿verdad? Todo se sabe, todo se comenta. Como dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, porque allí todo el mundo raja de todo, ¿verdad? Y ella estaba comprometida para casarse. Ella tenía ya unos planes hechos, ya tenía una vida encaminada. Y de repente se le aparece un ángel y le dice que va a tener un hijo. Pero no es un hijo ni siquiera de su prometido, sino un hijo que será concebido
por el Espíritu Santo. Y eso no es solamente sorprendente, sino que es escandaloso y es peligroso además para ella. Una noticia así podía arruinarle la reputación, podía romper su compromiso, que de hecho José se lo estuvo planteando, romper el compromiso. Esto también podía ponerla en peligro, porque en esa cultura una mujer embarazada fuera del matrimonio podía ser rechazada por su familia, podía ser juzgada por todo el pueblo, incluso podía ser que la mataran a pedradas. Y María sabía todas estas cosas, porque ese era su contexto. Ella sabía cuál era el precio de decirle que sí a Dios. Y aún así, eligió creer. Y aún así, vemos que ella dice: soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. Y esa respuesta de ella es una de las declaraciones más potentes que podemos encontrar en toda la Biblia, porque ese sí de María no fue un momento dulce o romántico, porque nosotros desde nuestra posición tendemos a romantizarlo todo, ¿verdad? Su decisión tenía implicaciones fuertes. Ese sí fue un acto de valentía, de rendición total, porque creerle a Dios no siempre se siente bonito. A veces se siente arriesgado, a veces se siente injusto, a veces se siente solitario. Y María no dijo: vale, Gabriel, lo entiendo todo perfectamente. Ni tampoco dijo: wow, qué guay me parece el plan de Dios para mí. Sino que ella dijo: estoy disponible, que Dios haga lo que Él quiera. Y eso es lo que el Espíritu Santo sigue buscando hoy también. Personas que no lo entienden todo, como tú y como yo, pero que aún así siguen obedeciendo la voz de Dios. Y aquí hay algo muy importante que no debemos pasar por alto. María hizo espacio para que el Espíritu, a través de una decisión, pues entrara, ¿no? Y no de una emoción. Ella aceptó lo que el Señor quería hacer con ella. El texto no dice que sintiera algo especial o que lo entendiera todo. Dice que decidió creer y decidió rendirse. Y eso nos enseña que la llenura del Espíritu Santo comienza en el mismo lugar donde muere nuestro ego, donde muere nuestro yo. Cuando dejamos de preguntarnos el por qué, ¿verdad? Muchas veces estamos: ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor? En vez de decirle: sí, Señor, haz conmigo lo que quieras. Y empezamos a decir: Señor, hazlo en mí. María no tenía todas las respuestas, pero tenía algo mejor, tenía un corazón disponible. Y si algo nos enseña su historia es que el Espíritu Santo no busca a personas entendidas, busca a hombres y mujeres obedientes. No busca a los que tienen y quieren mantener el control, sino a los que quieren soltarlo. No busca tampoco a los preparados, sino a hombres y mujeres que están dispuestos. Pero a veces nosotros somos muy de extremos, ¿verdad? A veces pensamos que hacer espacio para el Espíritu Santo significa tener que desconectarnos de todo, tener que dejar de trabajar, tener que dejar de estar con la gente o de pasar mucho tiempo en silencio esperando poder sentir algo, pero no se trata de eso, en verdad. Eso está bien, pero no se trata de eso. Hacer espacio para el Espíritu Santo no se trata de huir de la vida que nos toca vivir, sino de vivirla con otra actitud. Es permitir que Él esté presente en medio de lo cotidiano, de lunes a sábado también, en nuestra vida real, en cómo reaccionamos, en cómo hablamos, en cómo decidimos las cosas, en cómo tratamos a los demás. Hacer espacio para el Espíritu Santo es aprender a no reaccionar desde el yo, sino desde la obediencia. Y eso cuesta, eso no es fácil. Dejar de lado nuestro yo, dejar de lado el impulso, cuesta, pero Dios espera que seamos obedientes. Es vivir con una mente dispuesta y con un corazón que esté libre de la necesidad de tener siempre la razón. Porque cuando uno cree que ya se lo sabe todo, pues uno deja de crecer. Ya te lo sabes todo, ¿para qué vas a seguir creciendo? Cuando uno siente que ya lo tiene todo, pues al final deja de buscar,
porque el Espíritu no llena al que se siente completo, que se lo sabe todo, que lo sabe todo y lo entiende todo, sino al que todavía tiene hueco y tiene hambre de Dios. Y hasta aquí hemos entendido algo importante, ¿no? Que el Espíritu Santo no llena lo que ya está lleno. Pero claro, puede surgir en nosotros una pregunta en nuestro corazón. Vale, ¿y cómo hago espacio si lo tengo petado de cosas? ¿Cómo hago ese espacio? ¿Cómo me vacío de mí para que Él pueda llenarme? Porque no se trata de intentar sentir menos o desaparecer como persona. Dios no quiere anularte. Lo que Él quiere es transformarte. Y para eso Él necesita que le entregues lo que está ocupando su lugar. El problema es que solemos imaginar el vaciarnos como si fuera algo místico, algo misterioso, como si fuera un momento de iluminación o un sentimiento repentino. Pero no es así. Vaciarse es una serie de decisiones prácticas. Y cada una de esas decisiones están diciendo, Espíritu Santo, este espacio es tuyo. Este espacio es tuyo, toma tu lugar. Y se podría explicar así, hacer espacio no es un acto emocional, que brota de una emoción, sino que es un acto voluntario. No nace de un sentimiento y ya está, sino que es algo que se piensa y luego se ejecuta. Y ocurre cuando tú decides reemplazar tus viejas reacciones por respuestas que son guiadas por el Espíritu. Por ejemplo, cuando en lugar de reaccionar desde el orgullo, eliges, porque es una elección, es una decisión, eliges humillarte y pedir perdón. Cuando en lugar de justificarte, te paras y eliges escuchar y dejar a Dios que sea Él el que te confronte. Cuando en lugar de querer controlarlo todo, elegimos confiar en Él. Cuando en lugar de querer hablar primero, nos ponemos un punto en la boca, nos paramos y decidimos orar primero. Y eso parece que es pequeño, es difícil, pero es pequeño. Pero esas pequeñas cosas van haciendo espacio. Pero también tienes que tener algo en cuenta, y es que el vaciamiento no se hace de golpe. Ojalá. No lo decides hoy y ya dentro de un rato ya estás completamente formateado, ya estás nuevecito de paquete. Eso no ocurre así. A veces Dios te va a mostrar un área de tu vida hoy, mañana te muestra otra, dentro de un mes te muestra otra y así todo el tiempo, ¿verdad? Pero la dinámica al final siempre va a ser la misma. Reconocer, rendir y dejar al Espíritu Santo actuar. Y mientras más rendición hay, más llenura llega. Porque la llenura del Espíritu no ocurre una sola vez, sino que ocurre cada vez que le hacemos espacio. Y a mí me gusta pensar en esto como en una casa que se ventila. Yo no sé si ustedes cuando se van de viaje dejan todo cerrado. Ventanas, todo cerrado. La llave del agua, incluso bajas palancas, ¿no? Si todo está cerrado en una casa, solemos decir que huele a cerrado. O solamente yo. Huele a cerrado, ¿no? A veces les ha pasado eso, ¿sí? Se nota como el aire pesado, ¿no? Como el ambiente distinto. Pero basta con abrir una ventana para que entre oxígeno y así se airea la casa. Cambia totalmente el ambiente porque entra un aire renovado. Y de la misma manera hay áreas en nuestra vida que llevan demasiado tiempo cerradas y comienzan ya a dar un olorcillo a cerradito, ¿no? Heridas que nunca se hablaron, temores que escondemos en lo profundo de nuestro corazón, pensamientos que no dejamos que Dios toque. Y el Espíritu quiere entrar ahí para cambiar el ambiente. Él quiere hacerlo, pero necesita que abramos esa ventana. El vaciarnos empieza cuando dejamos de esconder esas cosas y las traemos a la luz. Por eso el primer paso práctico es reconocer cuáles son esas cosas que nos están llenando demasiado. Tal vez sea el orgullo, tal vez sea el perfeccionismo, la ansiedad por querer tener el control, la necesidad de estar siempre siendo aprobado por los demás, la queja constante o el miedo a equivocarte. Y cuando las reconoces y no las defiendes, sino que las entregas a Dios, pues ya con eso solamente ya estás haciendo espacio para que Él actúe. Y el segundo paso es obedecer en lo pequeño.
Porque no esperes que el Espíritu te llene a lo grande cuando tú ni siquiera estás obedeciendo en lo pequeño. Cuando Él te dice, ve y pide perdón y tú obedeces, ahí estás haciendo un acto que te libera un poco de espacio. Cuando Él te dice, bendice a las personas que te hirieron y vas y lo haces, se abre otro espacio más. Cuando Él te dice, espera, y tú esperas de verdad y no te adelantas, haces más espacio todavía. Cada obediencia, aunque parezca mínima, vacía algo más del Dios. Algo sale y algo entra, que es el Espíritu Santo, ¿verdad? Y el tercer paso es mantener ese espacio limpio. Porque a veces nos creemos que es vaciarlo un día y ya está, pero eso no va así tampoco. Hay gente que lo vacía un día y al día siguiente o al rato lo vuelve a llenar con las mismas cosas, con el mismo rencor, con el mismo orgullo, con las mismas distracciones, y así no se puede avanzar, porque ¿para qué lo vaciaste? Para volver a llenarlo otra vez con lo mismo. Por eso Jesús nos habla de permanecer, porque el Espíritu Santo no está buscando un momento solo de emoción, algo fugaz, sino que Él busca un corazón que sea de verdad habitable. Él no solamente quiere visitarnos de vez en cuando, sino que quiere quedarse para siempre. Y seguro que tú no quieres alojar a un invitado de honor en un espacio que es un desastre y en el que no hay ni un sitio por donde moverse. Y quiero dejar esto bien claro. Hacer espacio para el Espíritu no es perder tu identidad. No se trata de volverte pasivo, no se trata de no tener voz, no se trata ni de fingir tampoco ser alguien distinto. Al contrario, es permitir que el Espíritu limpie lo que viene del pecado y guíe lo que eres según el diseño de Dios. Cuando el Espíritu te llena, no te reemplaza, Él te dirige. No te convierte en otra persona, sino que hace que tu vida refleje a Cristo, tal y como Él planeó desde el principio. Dios no te pide que te anules a ti mismo, te pide que le entregues el control, que le entregues todo al Señor, tus pensamientos, tus heridas, tus planes, y a decirle con sinceridad, Señor, ya no quiero vivir guiado por mí mismo, estoy cansado de eso, yo quiero que tú seas quien guíe mi vida realmente. Y puede que nos dé miedo hacer hueco y quedarnos vacíos, puede que nos dé miedo, puede que tengamos mucho miedo del silencio, de la espera, miedo de no tener el control. Pero el silencio es donde el Espíritu Santo nos habla. La espera es donde Él nos fortalece. Y cuando nosotros soltamos el control, es cuando el Espíritu Santo de verdad tiene libertad para hacer todo lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. Si estás viviendo un tiempo de silencio en tu vida, un tiempo de pausa, no te lo tomes como una ausencia de Dios. Te animo a que no te apresures a llenar el vacío y empezar a hacer ruido, porque esos huecos que están ahí, esos huecos que has limpiado y has dejado disponibles, son el lugar donde Él puede empezar a hacer algo nuevo, porque lo hizo con María y también lo puede hacer contigo y conmigo. Y vamos ahora a compartir 4 cosas concretas que tienden a ocupar ese espacio. Y vamos a ver cómo también podemos rendirlas al Señor empezando hoy mismo. Y la primera cosa que nos ocupa mucho espacio es que muchos tenemos el alma llena de control. Queremos que todo encaje, que nada ni nada falle, que nada salga más allá de lo que yo tenía previsto. Y cuando no va como nosotros pensamos, pues nos tensamos, nos frustramos, nos cuesta confiar. Pero mira, el control y la fe no caben en el mismo lugar. ¿Qué significa fe? La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es algo que está ahí, pero que no puedes controlar. O sea, está eso ahí. Donde hay control, el espíritu no fluye igual. Porque control significa que yo conduzco, yo lo llevo, yo tomo el mando. Y el espíritu solo se manifiesta cuando le decimos, oye, toma tú el volante, cógelo tú, yo me retiro. Y no se trata de ser irresponsables, sino de reconocer que no podemos tener el papel que tiene Dios, no podemos jugar a ser Dios.
Y a veces decimos, Espíritu Santo, guíame, pero seguimos imponiendo la ruta que nosotros tenemos y queremos tomar. Y le decimos, no, esa ruta no, yo quiero que tú tomes esta ruta que es la que más me interesa. ¿Queremos que Él venga con nosotros? Sí, queremos, pero no queremos que nosotros vayamos con Él. O sea, el orden del reino es distinto, es totalmente diferente. Él es el que lleva el timón, Él es el que lleva y nos guía. Cuando María dijo que se cumpla todo lo que has dicho, estaba renunciando totalmente a tener el control. Un adolescente renunciando a tener el control. ¿Qué dicen los adolescentes? A la tarde, ¿no? Como decimos aquí, imposible. Estaba renunciando a todo eso. Y ese fue el momento en que el poder de Dios la cubrió. Y no fue antes, fue en ese momento cuando ella decidió dejar el control. Así que si quieres ver el poder del Espíritu, empieza soltando lo que estás intentando manejar solo o sola. La segunda cosa que ocupa espacio es el miedo. Y no me refiero solamente al miedo al futuro, sino el miedo a perder, el miedo a no ser suficiente, el miedo a que las cosas puedan cambiar y se nos salgan ahí de lo que nosotros esperábamos. El miedo a exponernos, el miedo a ser vulnerables. Y el miedo al final nos hace vivir a la defensiva y nos hace vivir con el alma encogida, ¿verdad? Como si estuviéramos en un puño apretadito. Y cuando uno vive a la defensiva, entonces el Espíritu Santo no puede expandir su obra, porque el miedo nos bloquea la fe, endurece el corazón y además cierra la puerta, la tranca ahí bien. Por eso, cada vez que elegimos confiar en medio del miedo, aún a pesar del miedo, estamos vaciando un poco más nuestra alma. Cada vez que oramos, en lugar de estarnos preocupando y sobrepensando y dándole vueltas a la misma cosa una y otra vez, cada vez que oramos, estamos haciendo espacio. Y el miedo no se va a ir porque nosotros digamos, ay, no quiero tener miedo, o que alguien te aconseje, no tengas miedo, como me hace Irán siempre, que me da ese tipo de consejos. Son consejos prácticos para el día a día. No tengas miedo. No llores, no tengas miedo. No estés preocupada, o sea, como si eso no fuera a solucionar algo, ¿verdad? El miedo no se va a ir por eso, sino porque decidimos confiar más de lo que tememos. Y esa confianza es la que abre la puerta al Espíritu. María tuvo miedo. Yo me imagino que la pobre estaría temblando como un flan, seguramente que sí. Pero ella, a pesar del miedo, eligió tener fe. Y el no tengas miedo del ángel fue lo primero que Dios le dijo antes de llenarla, ¿verdad? Porque la fe viene antes de la llenura. La tercera cosa que ocupa espacio es la comparación. Esa es mi favorita. Vivimos rodeados de voces, de pantallas continuas, de opiniones, y sin darnos cuenta empezamos a medir nuestra vida según hacen los demás, ¿no? Según cómo oran, según cómo sirven, según cuánto éxito tengan y logran alcanzar. Pero la comparación no deja espacio al Espíritu. No le deja espacio porque siempre nos pone en modo competitivo, en modo competencia. Y donde hay competencia, no hay comunión. El Espíritu se mueve entre los que cooperan, no entre los que compiten. Y junto a la comparación, pues viene también la autoexigencia, esa voz interna que no te deja descansar, que te dice una y otra vez que nunca haces suficiente, que te dice que todo depende de ti. Y esa voz llena el alma de cansancio, te cansa, y el cansancio no deja espacio tampoco para la paz. Por eso Jesús dijo, vengan a mí los que están cargados y cansados, que yo los haré descansar. Porque el descanso no es una pausa física, sino que es en un espacio interior donde el espíritu puede respirar. Así que si te comparas como yo, mucho como yo, o te exiges demasiado como aquí mi compañera Marta, quizás el espíritu te esté diciendo, oye, déjame ser suficiente por ti. Suelta la necesidad de estar demostrando una y otra vez y yo llenaré lo que tú intentas sostener. Y la última cosa que ocupa mucho espacio y quizás es la más común para el tiempo en el que vivimos nosotros hoy es la prisa.
Estamos tan llenos de tantas cosas que hacer que ya no tenemos tiempo para escuchar al Espíritu. Queremos que Dios nos hable, pero no queremos hacer silencio, no nos queremos parar. Queremos que Dios nos guíe, pero tampoco nos paramos a escuchar. Vivimos acelerados y luego nos preguntamos por qué no sentimos su presencia. Pero el Espíritu no va a gritar por encima de todo el ruido que tenemos en nuestra vida, sino que Él habla en un susurro. Y cuando nosotros vivimos a toda prisa, el alma al final se acaba volviendo superficial y empezamos a confundir todo ese movimiento, toda esa actividad que tenemos en el día a día, lo empezamos a confundir con avance. Nos sentimos llenos de actividades, cansados, ¿verdad? Reventados de tantas cosas que estamos haciendo a la misma vez, pero a la misma vez también vacíos de propósito. Y Dios no nos está llamando, ni nunca, en ningún momento de la historia nos ha llamado a vivir ocupados, sino que nos llama a vivir llenos de Él. Y la diferencia entre tener muchas actividades y esto es grande. Estar ocupado es tener un día lleno de muchas cosas que hacer, pero estar lleno del Espíritu es tener propósito en todo lo que haces. Uno te deja cansado, las actividades, y el otro te deja lleno de paz. Y esto solo ocurre cuando paramos, cuando escuchamos, cuando decidimos hacerle hueco a eso, sacamos el miedo de nuestra vida. Así que si sientes que Dios está en silencio, tal vez no sea porque Él no te está hablando, sino porque ya no hay espacio en tu vida para dejar entrar su voz. Y ese espacio no se va a abrir si nosotros seguimos metiendo más ruido y más cosas que hacer, sino si hacemos quietud. Porque la quietud es el idioma del Espíritu Santo. Por eso María no salió corriendo a explicarle a todo el mundo lo que pasaba, no empezó a justificarse, sino que ella guardó silencio. Ella meditaba esas cosas en su corazón y dejaba que el Espíritu Santo siguiera obrando. Hoy el Señor no te pide que hagas más, sino que sueltes más. No te pide que le demuestres nada tampoco, sino que le entregues lo que te sobra. Él no necesita tampoco tu perfección, Él solo necesita que tú te rindas a Él. Él solo necesita que tú te rindes, que te entregues a Él. Y hoy quiero invitarte a que te puedas hacer estas preguntas. ¿Qué es lo que estoy guardando que en realidad debería entregar? ¿Qué son aquellas cosas? ¿Qué cosas estoy guardando en mi casa cerrada a cal y canto que en realidad debería entregar al Señor? ¿Qué herida no he sanado? ¿Qué orgullo no he soltado? ¿Qué miedo me está impidiendo a mí obedecer? ¿Qué distracción me está robando el silencio y el tiempo con Dios? Y mira, no tienes que resolverlo todo hoy, pero si puedes decir como María, Señor, aquí estoy, haz en mí lo que tú quieras, es suficiente. Es entregarte a Él. Señor, aquí estoy, haz en mí lo que tú quieras. Y tal vez llevas tiempo pidiéndole a Dios que cambie las cosas por fuera, ¿verdad? Que cambie las circunstancias, que cambie a los demás, que abra puertas, que sane, que restaure, cuando en realidad Él lo que está esperando es que le hagamos un espacio dentro. El problema a veces no está afuera, el problema está dentro. Él está esperando que nos vaciemos, porque el verdadero cambio empieza ahí. Cuando el corazón de verdad que se vacía de orgullo, se vacía de miedo y se vacía de quejas. Entonces ahí el Espíritu Santo tiene espacio y puede moverse con libertad. Y entonces eso que llevaba tiempo ahí atascado, que no caminaba, empieza a fluir. Y lo que parecía imposible, de repente empieza a tomar forma. Y entiendes que el milagro no llegó cuando Dios cambió tus circunstancias, sino que empezó el milagro cuando le dejaste espacio para empezar a obrar. Me gustaría que cerraras tus ojos ahí donde tú estás y que esta sea nuestra oración hoy, esta mañana. Espíritu Santo, aquí tienes mi vida, tienes nuestra vida, quita lo que estorba, limpia lo que ocupa y lléname de lo que es tuyo.
Y hagamos también nuestras las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30. Él debe tener cada vez más importancia y yo menos. Eso es hacer espacio. Yo menguo, Él crece. Yo suelto, el Espíritu gobierna mi vida. Que esta iglesia, que la comunidad, pues no sea conocida por su actividad, sino por su disponibilidad. No por lo mucho que hacemos, sino por lo dispuestos que estamos a dejar que Cristo viva y actúe en nosotros. Porque cuando Él tiene espacio, todo lo demás encuentra su lugar. Señor, te damos las gracias por este tiempo en el que hemos podido compartir tu palabra con el ejemplo de María, como tú, Señor, llegaste, le diste esa notición y ella, a pesar de el miedo que sentía, a pesar de quizás todo lo que llegó a pensar y pasar por su mente, ella decidió dar ese paso y dejar que tú condujeras su vida, que tú tomaras el control, que tú tomaras el volante y que tú guiaras a esta vida. Te damos gracias, Señor, porque nos permites elegir, nos das la libertad de elegir quién quieres que conduzca nuestra vida. Y te damos gracias porque una de esas elecciones eres tú, Señor. Gracias porque tú no nos fuerzas a que te elijamos, pero sabemos que tú eres la mejor opción, Padre. Porque sabemos que cuando cogemos nosotros el volante, peligro constante. Vamos donde no tenemos que ir, metemos la pata donde no tenemos que meterla. Y queremos, Señor, y te invitamos a que tú tomes el control de nuestra vida, que tú nos guíes, que tengamos sensibilidad para escucharte, para escuchar tus palabras, para saber qué es lo que quieres para nuestra vida. Señor, ayúdanos a confiar y creer que tu palabra es verdad. Muchas veces somos escépticos, muchas veces tendemos a pensar que no, que yo ya sé esas cosas. Y nuestro ego empieza a crecer. Señor, que nuestro yo mengüe, que nosotros, Señor, nos hagamos cada vez más pequeñitos para que tú crezcas en nuestras vidas. Señor, que tu iglesia también sea una iglesia que se caracterice por estar disponibles y no por lo que hacemos, sino por el tiempo que estamos contigo. Te pedimos, Padre, que tú nos ayudes en la misión que tenemos como iglesia, que tú, Señor, nos animes, que esta palabra que hemos recibido sea para pensar, meditar, reflexionar acerca de qué cosas están en nuestro corazón, qué cosas están llenando el espacio que deberías llenar tú, Señor. Por eso, Padre, te damos el permiso para que tú veas lo que hay dentro de nosotros. Tú nos conoces, tú conoces nuestro interior, tú nos creaste. No hay nada que sea oculto para ti, Señor. Limpia aquellas cosas que están sucias, abre el espacio que tengas que abrir, porque estamos dispuestos a que tú reines en nuestra vida. Te pedimos, Señor, por aquellos que todavía dudan, por aquellos que todavía te ven por el retrovisor del coche, que está sentado por detrás, pero no permiten que tú tomes el volante. Porque claro, es tu coche, es el coche de uno tiene el control, no quiere que lo raye, no quiere que pase nada. Señor, que esas personas, tú trabajes con ellas en su corazón, que tú trabajes con su ego, con todas aquellas cosas que tú puedas trabajar y que ellos se den cuenta que la mejor decisión que pueden tomar es que tú tomes el volante de sus vidas. Que tomen el volante, que puedes tú, Señor, conducirlos a grandes cosas, porque para ti, Señor, no hay nada imposible. Y confiamos en que incluso la persona que parece que ¿cómo va a dejar esa persona el volante? Pues sí, ¿por qué no, Señor? Confiamos en que tu poder puede hacerlo. Señor, te agradecemos tu palabra y te damos gracias por ella. Bendice a tu iglesia, a cada uno de los que están aquí, a los que tampoco han podido estar, bendícelos también y que ellos también entiendan y deseen que tú seas el conductor de sus vidas, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.